Vicepresidenta Teresa Rivera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El PP le acusa de estar escondida durante la gestión de la Dana. Yo creo que es muy triste todo lo que está pasando, pero en concreto estas cosas que están diciendo ahora, porque mi agenda no solamente es pública, sino que es conocida hasta el punto de que el día 29 en Bruselas, cuando iba a tener una reunión con europarlamentarios, me encontré con la señora Dolors Montserrat entrando en el Parlamento. Después todavía tuve reuniones para preparar el examen que tengo la semana que viene en el Parlamento Europeo y como probablemente les habrá contado el señor Mazón, tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde. ¿Usted intentó llamar a Mazón? Y hablé con él. ¿A la cuarta llamada? A la cuarta llamada hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente. ¿No ha vuelto a hablar con él hasta hoy? No he vuelto a hablar con él. ¿Más o menos a qué hora fueron esas llamadas en las que usted intentaba contactar al presidente valenciano Mazón y no había manera? Entre las 7:30 y las 8 de la tarde. Yo creo que fueron consecuencia de la preocupación, elevadísima preocupación, de quienes estaban participando en esa reunión de la CECOPI y viendo la dificultad que tenían para tomar decisiones y la gravedad de la situación. Su gente que estaba en esa reunión del CECOPI, ¿qué le cuenta de cómo fue aquella tarde? De las decisiones que se tomaron, de las que no se tomaron, de cómo fue el proceso. Yo creo que estaban consternados. La verdad es que el ministerio que dirijo es un ministerio que recibe muchas alertas. Tenemos desgraciadamente incendios. Puede ocurrir que haya inundaciones y desbordamientos. Funciona muy bien en la Agencia Estatal de Meteorología. Las confederaciones geográficas son también enormes profesionales. Tienen la instrucción de trabajar directamente con los responsables de protección civil y con una estrecha coordinación y disciplina, que es lo que toca en estas circunstancias y lógicamente pues se ha oído en esos audios que se han hecho públicos, ¿no? La dificultad que parece que existía para que entendieran la gravedad de la situación en la que estábamos y yo creo que es tremendamente doloroso para cualquiera, ¿no? ¿Usted para qué llamaba a Carlos Mazón exactamente? Yo llamaba, la verdad es que fue una conversación corta, pero muy, muy directa. Presidente, ¿qué ha ocurrido? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué quieres que hagamos? Y me dijo literalmente esto que acabo de decir. La situación iba yendo bien, pero se ha desbordado esta tarde, perdóname, te llamo en 10 minutos. Esa fue toda la conversación que tuvimos. El gobierno, el ministerio que usted dirige, y en concreto la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿han hecho todo bien en este episodio? Yo creo que seguro que en un tiempo podremos repasar de qué forma se puede fortalecer esa capacidad de comunicación automática. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque yo sí creo que cumplieron con esa obligación de seguimiento, de advertencia, de puesta a disposición de la delegación del Gobierno, de la Dirección de Protección Civil, que es una dirección autonómica, siguiendo todas las instrucciones y comunicando. A mí me preocupa hasta qué punto una alerta tan grave como la que teníamos, alguien puede considerarla que no es relevante o que se puede esperar, o cómo hay quien reacciona correctamente y suspende las clases o pide a la gente que se quede en su casa, suspende la actividad, manda a los funcionarios a su casa y otros no. Yo creo que esto pone de manifiesto que claramente tenemos que pensar de qué manera reforzar mejor, pero también tenemos que pensar en el daño que ocasionan quienes generan o intentan generar descrédito de estas instituciones que tienen una misión tan importante. Venimos de un episodio de unos meses, yo he salido a defender siempre a la EMET porque considero que son grandes profesionales, en los que llamaban por teléfono y les insultaban, les llamaban asesinos, decían que se inventaban las cosas o que generaban sequías. Yo creo que el descrédito de las instituciones que representan el conocimiento, la capacidad de cuidar al conjunto de la sociedad sobre la base de la ciencia es enormemente peligroso. Al final acaba resultando en esa incapacidad para entender el riesgo que uno tiene delante, ¿no? El barranco del Pollo, que es el que se desbordó, estaba en las condiciones en las que tenía que estar, en cuanto a limpieza, en cuanto a drenaje. Hay
varias cosas importantes. Uno, cuando se aprueban los planes hidrológicos, estos llevan incorporados un plan de gestión de riesgo de inundaciones. Un plan de gestión de riesgo de inundaciones que aprobamos en 2023. Nos encontramos en 2018 con que habían caducado las declaraciones de impacto ambiental de determinadas intervenciones de defensa frente a inundaciones o un acueducto que permitiera trasladar todo ese agua, y tuvimos que empezar de cero. Y en estos momentos están en licitación una muy buena parte de esas obras. Es verdad que hay siempre una cierta tensión sobre qué se considera que esté limpio un cauce o no. Limpio un cauce es que no haya bosque de ribera. Pues básicamente lo que dicen los expertos, los ecólogos, los expertos en hidrología, es que es bueno que haya bosque de ribera, porque eso frena y facilita un buen discurso del agua por el río. Y es verdad que son barrancos secos, hay montones de barrancos en este país. La concentración a la hora de priorizar las obras siempre es allí donde puede haber un mayor riesgo, y creo que en una zona tan característica como esta, donde hay una tradición de gota fría tan importante, hay que permanecer particularmente atentos, y por eso esa combinación de información, la información ofrecida por AEMET, que además va actualizando su régimen de previsión de caída de lluvia muy importante en cabecera, la información que aporta en tiempo real el caudal del barranco, las llamadas del 112, el historial de ese barranco, son datos que confluyen en un centro de emergencias, y estoy segura de que la gente que trabaja allí entendía qué es lo que ocurría, y la preocupación es por qué quien tiene que tomar las decisiones no las toma, por qué se tarda tanto en comunicar a la población. Por volver al estado del Barranco del Pollo, ¿se hicieron los trabajos preventivos necesarios? No, es que no, vamos a ver, hay dos cosas. Uno es el plan de gestión del riesgo de inundaciones con obras duras, y otra la parte de gestión del espacio natural, de las demarcaciones hidrográficas y de mantenimiento de cualquier territorio en cualquier espacio abierto, en cualquier barranco o monte, y obviamente las tareas más importantes se acometen. La interpretación sobre cómo de limpios deben estar los barrancos es muy diferente, depende de a quién se le pregunte. ¿A qué atribuye el mensaje que ha publicado Esteban González Pons esta tarde? Diciendo eso, Rivera no merece representar a España en la Comisión Europea porque no estaba en el comité de crisis improvisado por Moncloa. Yo creo que hay dos finalidades. La primera es que les cuesta y les gustaría que el gobierno de Pedro Sánchez y que Teresa Rivera contaran con descrédito en Europa y yo no fuera comisaria. O sea, que me parece que estaba muy orientado a algo que, por cierto, es todavía más ridículo, ¿no? Cuando he oído que hay algún otro portavoz del Partido Popular que dice que me excuso y me escondo y el martes por la tarde no estoy en el Senado, cuando es público que es el día que tengo que estar de 6:30 a 10 de la noche en el Parlamento Europeo. Porque tiene el examen. Porque tengo un examen del Parlamento Europeo. Esa yo creo que es una primera intención, el intentar desacreditar el gobierno de Pedro Sánchez y a Teresa Rivera, y creo que es pues es feo, es incorrecto, y además la base de información que utiliza para hacerlo es particularmente desacertada. Porque la segunda cuestión que me parece que está intentando hacer, y es la parte que yo considero muy triste, es a la vista de la situación de shock en la que estamos todos viendo qué es lo que ocurrió en esas horas críticas, pues intentar decir aquí nadie se salva, ¿no? O sea, como si todos hubiéramos actuado igual. Y perdón, pero no. Nosotros hemos estado como Administración General del Estado y como el Gobierno de la Nación permanentemente pendientes y a disposición. Y a disposición expresadas del primer momento. Tanto la delegada del Gobierno como el servicio de la Confederación Hidrográfica, como AEMET, como el Gobierno en su conjunto ha estado siempre disponible. Antes, durante y después. Así que me parece que es enormemente miserable ese comentario. Por lo demás, el día 30 sí, puede repasar las redes sociales y la agenda pública porque es muy fácil dónde estaba. Vicepresidenta, dicen que están en shock por la gestión que se hizo, dicen que no todo el mundo actuó igual. Entonces, ¿el gobierno central tiene sentido que siga dejando el mando en manos de un gobierno autonómico que, por lo que estamos viendo, está claramente sobrepasado? Bueno, es que eso yo creo que también tiene mucho que ver con algo que ha dicho el señor Feijóo, pero aplicándolo en el sentido inverso al que lleva la lógica. El Estado autonómico, claro que debe funcionar, y los funcionarios y los servicios de la Generalitat estoy segura de que pueden funcionar. El problema es quién asume el decir
que lo que corresponde con arreglo a decretar esa urgencia no es lo correcto. Es decir, al señor Mazón se le levanta esa competencia de buen funcionamiento de Estado autonómico una vez que ya se está operativo allí en el territorio, también acompañando a la Administración autonómica y a los funcionarios que están trabajando en el terreno. Yo creo que esta es la principal cuestión que hay que preguntarse, ¿no? ¿Funciona el Estado autonómico? ¿Funciona el liderazgo que está en estos momentos ejerciendo el Gobierno de la Generalitat? ¿Pretende el señor Feijóo que impongamos por encima del gobierno autonómico que preside su partido? O sea, que yo creo que la pregunta no es si funciona el Estado autonómico o no, sino si funciona o no el señor Mazón, o si el señor Núñez Feijóo está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hace el señor Mazón. Pero yo creo que tiene un problema interno, ¿no? ¿Funciona el señor Mazón como para dejar esta crisis a día de hoy en sus manos? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de la nación es estar trabajando con todos y cada uno de los equipos del gobierno del señor Mazón. ¿No será que a ustedes tampoco les interesa políticamente coger la dirección de esta crisis? Yo creo que lo que estamos haciendo es coger la dirección de la crisis sobre el terreno, acompañando al gobierno autonómico, acompañando a las administraciones locales, acompañando a la administración autonómica. Yo tengo desplazado allí un secretario de Estado desde el pasado fin de semana, trabajando no solamente con la gente de la Confederación, sino con los operadores de agua, con los ayuntamientos, con los bomberos, con el gobierno de la Generalitat, puesto que está la directora general del agua presente en esas reuniones, intentando tomar decisiones conjuntas. Ahora bien, si el gobierno de la Generalitat dice que ellos están queriendo trabajar y liderar ese espacio con arreglo a lo que dice la Ley de Protección Civil, deberemos respetar los demás ese buen funcionamiento y ese respeto a las competencias de las comunidades autónomas y del Estado. Si algo está claro es que después de esto, con tantísima cantidad de muertos, vicepresidenta, se va a abrir un proceso penal en el que todo el mundo tendrá que dar explicaciones de lo que hizo y de lo que no hizo. ¿Le preocupa que esto pueda afectar a cargos de su ministerio, a cargos técnicos de organismos dependientes de su ministerio? Yo creo que llegará el momento en que efectivamente habrá que explicar todo. Yo creo que lo han hecho bien. Creo que hay evidentemente cosas de la gestión de las que debemos extraer lecciones, porque desafortunadamente el cambio climático es una realidad que hará que cada vez con mayor frecuencia veamos episodios como este. Y me parece que lo importante es analizar la manera en la que podemos mejorar, de qué forma podemos generar alertas que sean más eficaces, de qué manera podemos anticipar con mayor claridad qué es lo que puede ocurrir, y creo que eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros, y repasar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, cómo podíamos haberlo hecho mejor. Eso corresponde en todo caso, ¿no? Tiene el martes el examen en el Parlamento Europeo, el examen de idoneidad. No va a tener problemas para pasarlo, los números dan. ¿Tiene hablado ya con el presidente quién va a ser su sucesor o sucesora? Eso es una decisión que le corresponde siempre al presidente. ¿Le ha consultado él a usted? El presidente yo creo que consulta con distintas personas, nos pregunta cuáles son los desafíos que tenemos por delante o cómo vemos las cosas, pero seguro que ha barajado distintos nombres y que tomará la decisión correcta. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, gracias y mucha suerte en Europa. Pues muchas gracias.